Listo, chicos, vamos a continuar entonces con la explicación y vamos a hacer otros dos ejercicios. Bueno, entonces, para esto desarrollaremos, bueno, este primer ejercicio. Listo, entonces me dice un gas que se encuentra a una presión. Entonces ya sabemos que lo primero es ir sacando los datos. Listo, entonces me están dando una presión. Listo, me dice un gas que se encuentra a una presión de 1,85. 1,85 atm, que son atmósferas. La presión, ¿cierto? Pues la medimos en atmósferas, es la unidad que se emplea, atmósferas de presión. Bueno, luego me dice, ocupando un volumen de 2,6 litros. Entonces me están diciendo que me están dando un volumen, listo, y que ese volumen es de 2,6 litros. Bueno, luego continúo y me dice, si este gas se comprime y su presión aumenta hasta los 2,5 atmósferas, entonces me están dando otra presión, ¿cierto? Y me están diciendo que es 2,5 atmósferas. ¿Listo? Luego me dice, ¿cierto?, qué volumen terminará ocupando. Entonces me están preguntando un volumen, ¿cierto? De ese volumen yo no tengo conocimiento. Bueno, entonces luego yo miro, un gas se encuentra, es presente, es decir, que su estado actual, o sea, que esa es la presión 1, ¿listo? A una presión de 1,85 atmósferas, ocupando un volumen de 2,6 atmósferas. Esas dos son las 1 porque están relacionadas, ¿cierto? Me está diciendo que es el estado inicial, ¿cierto? Es el estado actual del gas. Luego me dice, si este gas se comprime, es decir, que ahí sí hubo un cambio, ¿cierto? Y su presión aumenta hasta los 2,5. Significa que hasta esa presión llegué, esa fue la última presión. Listo, me dice qué volumen terminará ocupando. Terminará, o sea que es el volumen 2. Listo. Ya tengo una la presión 1, la presión 2, el volumen 1 y me preguntan el volumen 2, ¿cierto? El volumen 2, así no lo conozca, sigue siendo un dato porque es un dato que debo encontrar. O sea que tengo 4 datos, 2 presiones, 2 volúmenes. Para eso me remito a la imagen que ya habíamos trabajado y reviso. Ley de Charles. Necesito presión 1 y presión 2, que las tengo. Temperatura 1 y temperatura 2 no la tengo, ¿cierto? Solo me dieron 2 presiones, 2 volúmenes. Listo. Si yo voy y miro acá, volumen 1, volumen 2 los tengo. Temperatura 1, temperatura 2 no las tengo, ¿cierto? Recordemos, tengo presiones y volúmenes. Listo. Y luego me dice la ley de Boyle. Presión 1 y presión 2 que sí las tengo. Volumen 1 y volumen 2 que sí las tengo. ¿Listo? Entonces yo ya sé que esta es la fórmula que voy a utilizar. El volumen 1 multiplicado por la presión 1 multiplicado por el volumen 1 igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. ¿Listo? Entonces pues yo ya sé que esa es la ecuación. Presión 1 por volumen 1, ¿cierto? Que es igual a presión 2 por volumen 2. Listo, corroboramos. Listo, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, que es esta parte de acá, listo. Entonces, pues nada. Lo siguiente que yo hago, ya saben, es reemplazar mi presión 1. ¿Cuál es? Presión 1 me dice que es 1,85 atmósferas. Listo. Me dice que debo multiplicarla por el volumen 1. El volumen 1 es 2,6 litros. ¿Listo? Y me dice que eso debo hacerlo igual, ¿cierto?, a la presión 2, que mi presión 2 es 2,5 atmósferas y que debo multiplicarlo por el volumen 2 que no conozco. ¿Listo? Entonces lo pongo volumen 2. ¿Listo? Lo siguiente que hago es despejar. ¿A quién despejo? Al volumen 2. Entonces, ¿quién lo acompaña? Las 2,5 atmósferas. Entonces, como están multiplicando, pues las paso a dividir.
¿Listo? Siempre se desarrolla casi, ¿cierto? El despeje siempre es el número que está acompañando, a el dato que no conozco, lo cambio del lado de la igualdad, ¿cierto? A dividir siempre va a ser lo mismo, ¿listo? Entonces, así, ¿listo? Y vamos a tener entonces ya mi volumen 2 aparte, que es como la intención que yo necesitaba, ¿listo? Y he despejado la ecuación, lo único que me queda es resolverla, ¿listo? Entonces, pues nada. Entonces yo sé que, y acá lo hago. Cojo mi calculadora y con ella hago lo siguiente. Que el 1,85 lo voy a multiplicar por el 2.6, ¿cierto? Igual, y ese resultado que me da lo voy a dividir en 2.5 y eso me da 1,92. ¿Listo? Entonces 1,92, ¿listo? Litros. ¿Listo? ¿Por qué litros? Y eso va a ser igual pues a mi volumen 2. Listo, esto lo corro para acá para que me quede donde debe ser. Listo. ¿Por qué litros? Sencillo. Las atmósferas de arriba se encuentran multiplicando, ¿cierto? Estas atmósferas. Y estas de abajo están dividiendo, entonces las puedo cancelar para que mi respuesta me quede en litros. ¿Listo? Y eso es hacer ejercicios de leyes de los gases. Bueno, vamos a hacer un tercer ejercicio. Listo, un tercer ejemplo. Listo, vamos a resolver el tercer ejemplo. Y para este tercer ejemplo, entonces, dice... Bueno, ejemplo número 3. Entonces, vamos a decir que listo. Se tiene un gas con una temperatura de 350 grados Kelvin. 350 grados Kelvin. Listo. Y a una presión de 1,2 atmósferas. ¿Listo? Vamos a decir, bueno, entonces, dice, si la presión de este gas aumentó hasta llegar a las 2,75 atmósferas, ¿listo? Me dice, diga cuál será la presión, perdón, la temperatura de este gas. ¿Listo? Entonces yo digo, se tiene un gas con una temperatura de 350 grados centígrados a una presión de 1,2 atmósferas. Si la presión de este gas cambia hasta las 2,75 atmósferas, diga cuál será la temperatura. Pues nada, lo siguiente ya saben, entonces yo busco los datos. Me dice, si tiene un gas con una temperatura, listo, una temperatura de 350 grados Kelvin, listo. Listo, perdón, una temperatura, me faltaron los grados Kelvin. Listo, bueno, luego me dice, y una presión, o sea que también me están dando la presión y me están diciendo que esa presión, perdón, es de 1,2 atmósferas. Listo. Bueno, luego me están diciendo también, que
la presión de este gas aumentó hasta, o sea que me están dando otra presión y me están diciendo, listo, que aumentó hasta 2,75 atmósferas. Uy, listo. Luego me están diciendo, diga cuál será la temperatura de este gas. Listo. Entonces me están preguntando una temperatura, ¿cierto? Me están diciendo que yo no sé cuál es esa temperatura. Lo siguiente que debo hacer, lo siguiente, espérenme un segundo porque no dejé el espacio. Listo, lo siguiente que debo hacer, ¿cierto? Es pues definir si son condiciones iniciales o finales. Listo, entonces pues yo miro. Se tiene un gas a una temperatura, se tiene, es decir que es el estado actual. Por consecuencia es la condición número 1. Listo, o sea que esa es la temperatura 1. Se tiene un gas a una temperatura de 350 y a una presión de 1,2 atmósferas. O sea que estos dos primeros datos son las condiciones 1. Luego me dice, si la presión de este gas aumentó hasta llegar, es decir, que estaba antes en una presión y ahora es una nueva. Listo, hasta llegar significa que esta es la final porque fue lo último que alcanzó. Listo, me dice, diga cuál será la temperatura de este gas. Pues esa temperatura que me están preguntando es la temperatura luego de haber aumentado la presión. Por consecuencia, pues esta es la temperatura número 2. Listo, entonces tengo presión, temperatura 1, presión 1, tengo presión 2, temperatura 2, o sea, tengo dos temperaturas, dos presiones. Listo, voy, reviso mi tabla y la ley que me relaciona dos presiones con dos temperaturas, pues es la ley de Charles, ¿cierto? Ya les dije que vamos a utilizar las de abajo, ¿cierto? Las originales son estas, pero estas de abajo se las pongo para que sea más fácil de trabajar. Entonces me dice que la presión 1 por la temperatura 2 igual a la presión 2 por la temperatura 1. ¿Listo? Entonces pues yo sé que la presión 1 por la temperatura 2, ¿cierto? Va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1. ¿Listo? Bueno, pues nada, lo siguiente que hacemos, ya sabemos, es poder establecer el reemplazo. Entonces, presión 1. Presión 1 me dice que es 1,2 atmósferas. Que eso debo multiplicarlo por la temperatura 2 que no conozco, ¿cierto? T2 es mi pregunta, entonces pues la pongo. Listo, y que esto debe ser igual a presión 2. Presión 2 es 2,75 atmósferas y que eso debe estar multiplicado. Y pues yo reviso ahí rápidamente que por la temperatura 1, que es de 350 grados Kelvin. Listo, entonces ahí yo ya tengo mi primera parte. Listo. Lo siguiente es despejar a mi ecuación, ¿cierto? ¿A quién necesito? Necesito al T2, ¿listo? ¿Quién me sobra? El 1,2 atmósferas. Lo paso a dividir. Ya les dije, siempre es lo mismo. El número que esté acompañando al dato que no conozco, lo cambio del lado de la ecuación a dividir. ¿Listo? Entonces, en consecuencia, esto me quedaría así. Listo, entonces voy a copiar, voy a copiar esto completo. Listo, entonces el T2 me va a quedar solo, ese 2,75 atmósferas por 350 grados Kelvin, al que no le hice nada porque no lo he movido, ¿cierto? Ahora va a estar dividido por este 1,2 atmósferas que era el que me sobraba al otro lado de la ecuación. Listo, y como les dije, pues lo ponemos a dividir. Listo, y ya lo único que me queda a mí es resolver la ecuación. Listo, las atmósferas se irán con las atmósferas y mi respuesta me quedará en grados Kelvin. Listo, entonces pues yo hago la ecuación y yo sé que T2, listo, T2 será igual a, ¿y qué hago? Ese 2,75 lo voy a multiplicar por ese 350.
El resultado que me dé lo voy a dividir en 1.2 y eso me dio 802,08. Listo, 802,08. Listo, grados Kelvin. Y esa es mi respuesta. ¿Listo? Siempre va a ser lo mismo, muchachos. Indistinto de dónde esté la duda, ¿cierto? En este caso la duda estaba al lado derecho. ¿Qué hice? Tomé el número que lo acompañe, que es 2.75 atmósferas, lo pasé al otro lado de la ecuación, pero a dividir. En este caso, ¿cierto? El dato desconocido estaba a la izquierda. ¿Qué hice? Tomé el 1.2 atmósfera que lo acompaña y lo paso a dividir. Siempre es lo mismo, no importa en dónde esté, si está a la izquierda o a la derecha, el dato desconocido, siempre lo que hago es que miro qué número lo acompaña y lo paso al otro lado de la ecuación a hacer una división. Resuelvo y ya cancelo las dos unidades que sean iguales y la respuesta la dejo con esa unidad que me sobra que no logré cancelar. Listo, recuerden, siempre enlisto las variables y miro si son condiciones iniciales o finales. Todo lo que me diga se encuentra, está, ¿cierto? Significa que son las 1. Si me dice cambió hasta, llegó hasta, se calentó hasta, ¿cierto? Se enfrió hasta, esas son las condiciones finales porque están después del cambio. Bueno, señores y señoritas, entonces eso sería esta parte de acá. Bueno,